Establecimientos comerciales minoristas. El aforo máximo será del 40% y la hora de cierre las 21 horas. En hipermercados, grandes superficies o centros comerciales, el aforo máximo será del 40% y el horario de apertura se establecerá hasta las 21 horas. No se permitirá la permanencia de clientes en las zonas comunes ni zonas de espera. Las zonas infantiles o recreativas de su interior permanecerán cerradas. Los establecimientos con actividad hostelera o de restauración permanecerán cerrados igualmente. Mercadillos. Los puestos deberán encontrarse separados frontalmente por una vía de tránsito de al menos 4,5 metros de anchura para garantizar la distancia interpersonal de 1,5 metros. Entre los puestos contiguos se instalarán separaciones o, en su defecto, tendrán una separación mínima de 1,5 metros. Los usuarios no podrán transitar entre los puestos, únicamente en la vía de tránsito principal. El recinto contará con una zona de entrada y otra de salida claramente diferenciadas. El horario de apertura máximo se establecerá a las 21 horas. Los establecimientos con espacios para eventos permanecerán cerrados. Centros residenciales de personas mayores o con discapacidad. Se suspenden las visitas y salidas de los centros. Solo se exceptuará en 3 supuestos: personas en el final de la vida o por alivio de descompensación neurocognitiva o por grave deterioro de la situación psicoafectiva. En estos únicos 3 casos se realizarán las visitas, pero deben cumplir las siguientes condiciones. Se deberá concertar una cita previamente, limitándose las visitas a una sola persona. Durante la visita se cumplirán las medidas de higiene y prevención. Centros de formación no reglada, como autoescuelas, academias, etc. Se permiten las clases en modo presencial, con un máximo de aforo del 40%. Debe garantizarse además la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros. El horario máximo de apertura son las 9 de la noche. Centros deportivos. En el interior de las instalaciones, el aforo máximo permitido es del 30%, siendo en el exterior del 40%. Queda prohibido el uso de vestuarios, duchas, fuentes, zona de jacuzzi, etc. En los gimnasios, si el deporte a realizar implica desplazamiento, se mantendrá un espacio de 20 metros cuadrados por persona, siendo de 8 metros cuadrados si la actividad no implica desplazamiento. En todo caso, el uso de mascarilla es obligatoria. Las competiciones con público quedan prohibidas y la hora de cierre se establecerá a las 9 de la noche. ¿Cómo han de realizarse las actividades deportivas en espacios cerrados?
La actividad dirigida es toda aquella actividad relacionada con el ocio o la actividad física. No están incluidas aquí las actividades realizadas en escuelas o entrenamientos e incluso actividad deportiva profesional. Los grupos son de un máximo de 6 personas y será obligatorio el uso de mascarilla en las instalaciones y durante la práctica deportiva de baja intensidad. Piscinas. El aforo máximo es del 30%. Se permite el uso de vestuarios, pero no de las duchas. El horario máximo de apertura son las 9 de la noche. Bibliotecas, monumentos y museos. El máximo aforo permitido es del 30%, siendo el horario de apertura máximo hasta las 9 de la noche. En las bibliotecas se promoverá el uso telemático de los recursos. No se realizarán actividades infantiles en las bibliotecas. En monumentos y museos no se realizarán inauguraciones o eventos. Las visitas guiadas se realizarán en grupos máximos de 6 personas, intentando evitar aglomeraciones y cumpliendo siempre con medidas de distancia interpersonal. Cines, teatros, auditorios, etc. Se establece un máximo de aforo del 30%, sin superar las 100 personas. Deben asignarse los asientos. Se prohíbe el consumo de alimentos durante los espectáculos. Si se realiza al aire libre, el aforo se limita al 30%, con un máximo de 200 personas. El horario máximo de apertura son las 21 horas. Congresos, encuentros, conferencias, reuniones, etc., deben realizarse de forma telemática. Turismo de naturaleza o guía turística. Deben organizarse con cita previa, siendo los grupos de un máximo de 12 personas. Deben respetarse las condiciones establecidas en museos y monumentos. Los bingos, salones de juegos y recreativos permanecerán cerrados. Establecimientos comerciales